Bueno, y vamos a tener un comienzo distinto, ¿no? Recién yo la mencionaba a ella, Ana Clara Pedotti, hablaba un poquito de la baja del dólar, porque siempre generalmente comenzamos con una nota política. En este caso, bueno, con una nota económica, con Ana Clara que nos ayuda a entender un poquitito qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay una ley de inocencia fiscal que el gobierno introdujo algunos cambios, eso a su vez trajo aparejado un poco esta baja del dólar, tiene que ver, no tiene que ver, tiene que ver también con las leyes que se están tratando en el Senado, allí en el Congreso, reforma laboral por un lado, baja de imputabilidad por el otro. ¿Está relacionado? Bueno, yo creo que sí, pero para eso la tenemos a ella, Ana Clara Pedotti, en línea, nuestra especialista en mercados y finanzas. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ¿Cómo estás, va? Ana? Cerrando una semana Uf, extraña en Argentina, por lo menos la corta y potente y extraña lo que está pasando. Bueno, a diferencia de lo que vimos otras veces, que el dólar es el termómetro sí. de cualquier desconfianza que haya Ujú. en lo político, en lo social, la reforma laboral se sancionó anoche, Sí. en la madrugada, y el dólar hoy vuelve a caer, como que no se entera el mercado Ujú. cambiario de ningún ruido, del paro de ayer, los trabajadores, nada parece alterar la paz cambiaria. Ahora, es Y ya raro lleva, esto, Ana, o no, porque generalmente es en nuestro país no estamos acostumbrados a que se mueve una de las variables y se mueve el resto, ¿no? total. Y además venimos viendo que tenemos una calma cambiaria que ya arrancó en noviembre, después de las elecciones, pero desde que empezó el año estamos ahí en este veranito cambiario fuerte, y el dólar que no para de bajar desde Sí. que empezó el año, y esta calma cambiaria que muchos en el mercado dicen, bueno, ¿cuánto puede llegar a durar? Que le ponen fecha de vencimiento, se está extendiendo. Desde el principio de año, desde el 2 de enero, el dólar cae casi 6%, Mm. y hoy está cayendo 5 pesos, no, 5 pesos por debajo de los 1.400, a 1.395 en el Banco Nación. Es un número que no era impensado Tal a cual. fines de año, Ujú. son 70 pesos menos del comienzo de mes. Y la pregunta es, bueno, ¿hay margen? ¿Qué es lo que qué magia está haciendo el gobierno para que ahora el dólar caiga? ¿Y por qué no preocupa Ujú. al gobierno que el dólar Claro. caiga? Esa es la incógnita que mucho no lo estamos pudiendo resolver, que es, bueno, no íbamos a tratar de corregir el atraso cambiario, el dólar el peso se está apreciando fuerte, la inflación sigue alta, entonces estamos perdiendo competitividad. La realidad es que al gobierno algunos números le dan muy bien, como superávit financiero, superávit comercial, entonces pareciera que por ese lado no estaría todavía el ruido del atraso cambiario. Y Ujú. lo que vemos es un banco central que compró dólares para las reservas todos los días del año, salvo el 2 de enero, que fue el único día que no participó del mercado. Todos los Sí. días fue comprando, ya compró más de 2.246 millones de dólares. Es un número bajo si se compara con otros años, otros arranques de año, pero es un número que entusiasma al mercado porque lo está comprando con el dólar cayendo. Y por eso sabemos que esto se debe a que el gobierno está apelando a varios mecanismos de ofertas de dólares que eran capaz inesperados, como las Ujú. colocaciones de deudas de empresas y provincias, y la gran apuesta del gobierno ahora es la del eh, los dólares del colchón de la ley de inocencia fiscal. Yo los escucho Claro. un poquito mal. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bárbaro. Ah, escucho con un poco de ruido. Bueno, decía que la apuesta del gobierno es la ley de inocencia fiscal, que se aprobó último día del año y se reglamentó la semana pasada. El gobierno estaba esperando que ni bien se reglamentara, los bancos empezaran a recibir esos dólares del colchón, que la lectura del gobierno es que los argentinos están desesperados esperando poder blanquear esos dólares, y la lectura de la calle es que los argentinos desconfían mucho de cualquier tipo de blanqueo y total de llevar los dólares al banco, y todavía hay mucho terreno por recorrer por este lado. Y los que vienen como medio rezagados acá son los bancos, que
por ahora no tienen grandes políticas para recibir esos dólares que no estén ya dentro del sistema formal declarado. Claro, eso te iba a preguntar, Ana, porque digo, a lo mejor gente que nos está escuchando, ¿no? Que tiene algunos dólares, dice, bueno, voy al banco, total, no me van a pedir nada, siempre y cuando sea una suma inferior a $100.000, era, ¿verdad? A 7 salarios es un poco más. Un poco A más. 7, sí. Pero digo, 70 salarios mínimos. en los privados siguen pidiendo algunas cuestiones, ¿no? Algunos papeles. Por ahí no pasan los públicos como en la ciudad o ciudad, pero en algunos siguen pidiendo en los privados. Es raro eso, ¿no? El Banco Central sacó antes de ayer un comunicado Sí. junto con la UIF diciendo que los bancos no deben pedir ningún tipo de documentación, Ajá. Ujú. Para captar esos depósitos en dólares. O sea, si vos tenés dólares en tu casa y te sentís más segura llevándolos al banco, dólares que ahorraste Claro. en el cepo cambiario, comprando en el Blue, que no tenés cómo justificarlos, el banco debería recibirlos, no hay ningún inconveniente. Incluso la normativa del Banco Central, esa aclaración que hace, Sí. sostiene que si vos adherís al régimen simplificado de ganancias, que es el mecanismo para poder blanquear esos dólares y llevarlos al colchón, que es lo que instrumentó Arca, Sí. es como un aliciente positivo en tu perfil de riesgo. O sea, bueno, te va a mirar mejor el banco, pero no es que necesariamente tengas que adherir al régimen para poder recibir los dólares. Es cierto que esta intención del Banco Central y del gobierno en general choca con los requerimientos y los procesos internos de los bancos, sobre todo los bancos privados y sobre todo los bancos privados internacionales, que tienen un montón de protocolos de conocer al cliente, de saber del origen de los fondos, de dónde salen, por qué los trae, y ahí todavía hay un tironeo fuerte entre el gobierno y los bancos. Y ahora el gobierno tomó un atajo. Entonces, como los bancos todavía no están trabajando fuerte para recibir esos dólares, ayer la CNB anunció que las casas de bolsa, las ALICs, y las empresas cripto que están reguladas por CNB, los proveedores de servicios de activos virtuales, van a poder recibir también esos dólares de la gente, de sus clientes, directamente, sin necesidad de que previamente pasen por los bancos. La idea es que, por ejemplo, vos tenés una cuenta en una casa de bolsa X, tenés alguna plata ahorrada, la querés poner a invertir, bueno, podés ir directamente a la cuenta de esa casa de bolsa y depositar y arrancar tu portfolio de inversión. O sea, sin pasar por el banco, decís. Sin pasar o sea, pasarías por el banco mediante la cuenta que te indique tenés que tener la casa cuenta de bolsa. Claro. No hace falta que vos tengas la cuenta, sino que la casa de bolsa o ALIC te indique dónde depositar esos dólares. Bien. Y los depositas y te los recibes. Es un poco, a mi entender, como disruptivo este atajo que está tomando el gobierno, y puede también dar la sensación de que, bueno, si se combina con la lectura de qué está pasando con el tema de la reforma laboral, y hoy a la mañana el ministro Caputo hizo un tuit donde decía que lo que estaba haciendo el gobierno era totalmente reformista y disruptivo en todo lo que tiene que ver con la estructura económica de Argentina. Si se lo engancha con eso, bueno, tiene como un poco de sentido, pero daría la sensación de que el gobierno quiere apurar esa entrada de dólares. Recordemos que según INDEC hay cerca de 250.000 millones de dólares de argentinos fuera del sistema. Recordemos que las reservas son 45.000 millones, o sea, si solamente se depositara el 10% de eso, Argentina tendría una fuente ilimitada de dólares para lo que está manejando el país ahora. Pero bueno, hay mucho recelo todavía del parte de los bancos y sobre todo, y esta es la parte que quizás al gobierno le va a costar un poco más romper o cambiar, es la parte desde el punto de vista del ahorrista, del que tiene esos dólares en el colchón, convencerlo de que los vuelva a llevar al banco, que en algún momento decidió mantenerlos afuera. Esa es la parte donde de vuelta la confianza, ¿no? Lo que hablamos siempre. Exactamente. Entonces, bueno, vemos que el gobierno igual como que estos indicios que dio esta semana es como que estaba presionando para que esto empiece a moverse. Por ahora tiene como aire para llegar a marzo. Siempre enero y febrero son 2 meses donde la oferta de dólares cae. Totalmente. Y ahora este año no tuvimos este año atípico. La idea es que, bueno, hay un puente hacia la cosecha de soja y también haya ingresos de dólares ahí. Y la pregunta es, ¿a quién le sirve este dólar, entre comillas, tan barato
y si es sostenible ahora, al revés. Antes hablábamos de, bueno, nos preocupaba el dólar cuando se iba muy Sí. lejos del techo de la banda. Ahora si el dólar se empieza a ir más cerca del piso, ¿cómo está la actividad económica? Si hay como posibilidades de seguir exportando con este dólar en este contexto internacional y demás. Y eso todavía creo que no está del todo claro. Lo bueno es que, lo bueno entre la lectura positiva es que el Banco Central sigue comprando dólares para las reservas y eso alimenta la idea de que Argentina va a poder pagar por sí misma sus deudas. Claro. Algo que no hay que dejar afuera es que se pensaba que con la reforma laboral aprobada el mercado de bonos y acciones iba a festejar y el riesgo país apenas se movió, está en 518 puntos, lo que demuestra que capaz al mercado tampoco le importaba tanto aprobar esta reforma, sí, es verdad, como otras cosas que no estamos teniendo en cuenta ahora. Quizás lo político pesó mucho en la previa de las elecciones y ahora no, todavía el mercado no compra del todo. Claro, bueno, evidentemente hay algún cambio ahí que seguramente ya el viernes que viene tendremos otro panorama, ¿no? Porque cada viernes es impresionante, más allá de ser feriado o no, cómo van cambiando las cosas. Ana, como siempre, muchísimas gracias y buen fin de semana. Un beso muy grande. Un beso para vos también. Ana Clara de Pedotti, nuestra especialista en mercados, en finanzas, nos contaba qué estaba pasando con el dólar, qué estaba pasando allí con el tema de la inocencia fiscal. Bueno, de vuelta, ¿no? El tratar de creer o el volver a creer, ¿no? Elijo creer, el famoso, ya que estamos en un año mundialista, bueno, elijo creer. Hay gente que si tiene los dólares, entonces, bueno, el gobierno quiere que los lleve sí o sí al banco.